Después de casi 2 meses de huelga, a las 5 de la madrugada, empresa y trabajadores llegaban a un preacuerdo. Esta mañana tocaba ratificarlo en asamblea. Votos a favor do preacordo, da firma do preacordo e acabar ca folga. De forma unánime, los 139 operarios de Urbaser en Lugo le daban el visto bueno al acuerdo. Terminaban 59 días muy duros y lo hacían con emoción. Muy contentos, todos somos un, como decíamos en las asambleas pasadas, todos somos un, estamos muy contentos. Por lo menos que non haxa nadie despedido, que é o esencial. Estupenda, feliz porque acabó todo ya. Y que nosotros tenemos muchísimas ganas de trabajar. Por lo menos defendemos os nosos dereitos. Unha mostra de como hai que pelexar, incluso en tempos difíciles, os dereitos dos traballadores e traballadoras. El convenio de 4 años de vigencia incluye una subida salarial del 60% del IPC el año que viene y una gratificación de 100 euros. Además, se anulan los despidos de los 11 miembros del comité y desde ahora la cobertura de vacantes se hará con los operarios que ya están en la empresa pero con contrato parcial. Naide, tuvemos intención nunca de alongar este conflicto hasta este punto. A nosa intención sempre foi estar en reunións permanentes ou intentar ter esas reunións permanentes ca empresa. Se pone fin a un conflicto que en todo caso tuvo su origen en los reiterados incumplimientos por la parte sindical que impidieron que este conflicto no durase mucho menos, no tuviese muchas menos consecuencias para la ciudadanía. Hoy tocaba volver a la calle y al trabajo. La que tuvimos olvidada aquí, pero bueno. Ya no hay huelga, ¿eh? Se acabó la huelga. Pero hoy también era día para pedir perdón por parte de los trabajadores por los quebrantos que hayan podido sufrir durante esos 59 días. Pero también no es menos cierto que estaba justificado por una lucha legítima, por no aceptar recortes. Y disculpas también desde el ayuntamiento por una huelga sin precedentes en todo el país. Foi unha experiencia moi dura, pero Lugo ten máis de 2000 anos de historia e os cidadáns sabemos sobrepoñernos a todos os contratempos. El Concello confirma que los recibos municipales de los próximos meses incluirán descuentos. Para entonces Lugo ya volverá a tener su aspecto y su olor normal.